Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Hemos sentido la presencia del Señor. Amén. ¿Cuánto le hemos sentido? Y Él cumple lo que está prometido en esta escritura, que dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Aleluya. Y dice que donde está el Espíritu, allá hay libertad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a buscar en nuestra Biblia Salmo número 19. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia, y bueno, para mí es un privilegio, una responsabilidad también de estar aquí delante de ustedes para compartirles la palabra del Señor. Amén. Salmo número 19, y vamos a leerlo de una forma alternada del versículo 1 al versículo número 11. Amén. Cuando lo tengamos todos podemos decir un fuerte amén. ¿Lo tenemos listo, hermanos? Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos juntos el 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos hable en esta noche, y en esta oración yo he sentido que hagamos también una oración especial por nuestro hermano Josué, que justamente hoy está en ese lugar, lo están posesionando. Amén. ¿Cuántos queremos orar por nuestro hermano? Amén. Oremos, Señor, hermanos. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor, en esta hora estamos agradecidos delante de tu presencia, Señor, primeramente por la vida, por la oportunidad, Señor, de estar aquí en este lugar, Padre Santo, en tu casa, Señor, para recibir palabra tuya, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya estamos aquí reunidos, Señor. Oh, Padre Santo, tú nos has traído, Señor, a tu casa, Padre, con un propósito, Señor, pero primeramente te hemos dado nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Oh, Padre Santo, y confiamos que hay llegado hasta tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. En esta hora yo pongo delante de tu presencia mi vida, Señor Jesús. Aquí está, Señor, yo me pongo como un instrumento para gloria tuya, Señor, para que hable esta palabra que tú ya has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, danos entendimiento, sabiduría, Padre, para poder discernir tu palabra, Señor Jesús. Y en esta hora, Padre Santo, ponemos delante de ti, Señor Jesús, a nuestro hermano Josué, Señor. Mira, Señor Dios, tú tienes un propósito, Señor Jesús, con este hombre, con ese joven, Dios Todopoderoso. En esta hora pedimos, Señor Jesús, que tú envíes esa bendición, que tú envíes tu espíritu sobre él sin medida, Señor. Oh, Padre Santo, dale inteligencia, sabiduría, Padre, para que él pueda conducir, Señor, ese pueblo, Padre. Oh, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Y esta iglesia, Señor Jesús, levanta sus manos, Señor. Oh, Padre Santo, para que tú derrames bendición sobre su vida, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no saluda antes de que se siente al hermano que tiene ahí junto? Dígale bienvenido en el nombre de Jesús. Estamos en este culto de damas y caballeros, ya como lo han anunciado los hermanos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, sabemos que hay algunos hermanos que
están acompañando a nuestro hermano Josué, pero los que estamos aquí también vamos a recibir bendición en esta hora. Amén. El lema de este mes es: el poder de Dios es el Evangelio. El poder de Dios es el Evangelio. Amén. Y en esta noche también hemos elegido para este servicio el poder de Dios, el poder del Evangelio. Amén. Y bueno, empecemos definiendo qué es el Evangelio. Ahí ya los que hemos estado probablemente en el discipulado, en el instituto, sabemos que Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Amén. Esas buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha dado y en el que se nos dice lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Sabemos que Él dio su vida por nosotros. Nosotros no éramos merecedor de nada, pero por su gracia, por su favor, Él nos dio ese privilegio. Amén. Él nos ha dado la salud, la vida. Amén. Y además de eso, Él murió por nuestros pecados. No siendo merecedor, se hizo pecador por nosotros. Amén. Él dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia. Amén. Pero no solamente fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó. Amén. Resucitó al tercer día, y una prueba, dice el libro de los Hechos, una prueba indubitable. Es decir, que no hay duda de que Él resucitó al tercer día. Y lo prometió, y Él dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en esta noche yo creo que lo hemos comprobado. Él está en medio de nosotros. Amén. El salmo que leímos, el Salmo 19, nos habla en los primeros versículos acerca de la creación. Que toda la creación, incluso en la intercesión, la hermana escogió también un salmo donde se habla acerca de toda la creación, de todo lo que el Señor ha hecho, de que todo lo que ha hecho con una sola cosa, con el poder de su palabra. Amén. Dice los primeros versículos que el versículo número 1 inicia y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Es decir, que todo ha sido creado por Dios, todo ha sido hecho por Dios, y a través de esas cosas podemos ver la grandeza, el poder de Dios. No sé, a veces como la gente no puede entender las cosas. Dice la Escritura que su entendimiento está entenebrecido, es decir, que está en tinieblas, que están cerrados, y que necesitan conocer esta verdad para que ellos puedan comprender lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Amén. A partir del versículo 7, esa misma porción que leímos, nos habla acerca de la ley de Jehová. Y a veces cuando pensamos en ley, probablemente pensamos en que es una serie de requisitos que nosotros debemos cumplir. Pero no es así. Este salmo nos dice todo lo contrario. El versículo 7 dice que convierte el alma. Es decir, que cuando nosotros andábamos por un estilo de vida fuera de las cosas del Señor, Él nos endereza. Amén. Dice también el versículo 7 que nos hace sabios. Amén. Cuando tenemos alguna situación complicada, podemos acercarnos a la Escritura y Él nos da la solución. Nos da la inteligencia, la sabiduría para que nosotros podamos tomar esas decisiones que probablemente con nuestra familia, en el trabajo, ahí está la solución. Amén. El versículo 8 dice que alegran el corazón. Amén. Cuando nosotros tenemos alguna situación, podemos recurrir a la Escritura, encontramos un salmo y eso nos cambia nuestra actitud. Yo en una ocasión venía un poquito cansado, fastidiado del trabajo, venía un poquito molesto, y a veces lo que nosotros hacemos es que tenemos situaciones, todos estamos expuestos a situaciones diarias de la vida. A veces nos regaña el jefe, a veces, como dice el hermano Alberio, nos empujan en el tren, y bueno, hay situaciones. Y en aquella ocasión yo venía hasta un poquito molesto, me senté y dije: Señor Jesús, yo no me siento bien. Busqué una escritura y donde dice que nos despojemos de todo. Entonces cuando estuve leyendo la escritura, el Señor me dio una paz, una tranquilidad, y bueno, mi actitud empezó a cambiar. Y esto es por una cosa, porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Y yo decía al principio, pero ¿cómo es viva? Porque dice la Escritura que esas palabras son vida y son verdad. Y cuando nosotros leemos la Escritura,
esa palabra trae un efecto para nosotros. Probablemente no lo podemos ver en ese instante, pero el Señor empieza a trabajar de una manera muy especial en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero solo siempre y cuando nosotros hagamos una cosa, que creamos en lo que dice la Escritura. Amén. El versículo 9 dice que alumbra los ojos. Amén. Esto nos da la guía para que nosotros podamos enfrentar todas nuestras actitudes, nuestras situaciones en la vida diaria. El versículo 10 dice que son más dulces que la miel. Amén. Y dice que el versículo 11 que nos amonestan. Hay algunos versículos que nos indican que cómo, ahorita se me viene a la mente que debemos honrar a nuestros padres. Amén. La Escritura dice que debemos honrar a nuestros padres. Entonces nos amonesta cómo debe ser el trato para con nuestros semejantes, hacia nuestra familia. Amén. Y lo que me gusta y lo que me llama la atención, y la hermana Ana lo dijo, hay una promesa. Dice aquí el versículo 11 que al guardarlas, es decir, al obedecerlas, tenemos una gran promesa, recibimos un galardón. ¿Y cuál es ese galardón? La vida eterna. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, desde el libro de Génesis, ahí se nos hace una perfecta descripción de todo lo que hizo el poder de la palabra del Señor. Amén. Desde el Génesis nos habla acerca de la creación, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice que creó la lumbrera para que enseñoreara de día, la que iba a estar enseñoreando de noche. Amén. Es decir, el sol y la luna, las estrellas también nos dice que las formó. Amén. Posteriormente dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Posteriormente, si usted sigue leyendo el capítulo 1, va a decir que después separó las aguas de la tierra y creó los animales según su género, su especie, y finalmente ¿cómo podemos llamarlo? El clímax de esa creación, creó al hombre a imagen y semejanza del Señor. Amén. Y dice en Juan 1:3, nos vuelve a confirmar todo eso, toda esa creación que a lo largo del Génesis se describe. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Es decir, que el Señor Jesús ha creado, nuestro Dios Todopoderoso ha creado todas las cosas. Amén. Y nada de lo que vemos aquí fue hecho por lo que dicen algunos, los científicos y todo eso. Dicen que el origen de la vida, de la tierra, se originó a causa de una explosión o de alguna cosa así semejante. Bueno, dicen algunos que, yo estaba leyendo acerca de eso, y dicen que la tierra se originó producto de una explosión por el calentamiento y todo eso. Pero imagínense, si tiramos un florero en el piso, eso no nos puede dar origen a alguna cosa. Ellos aseguran eso, que que rompiéndose algo y dio origen a la tierra. Yo creo que sería un poquito algo ilógico eso que piensan ellos, que de una cosa que se rompe, es decir, si tiramos ese florero no se va a formar una mesa. Es cuestión de usar solamente la lógica. Amén. Y dice en Primera de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos dice cuál es el propósito de esta Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y la Biblia es la palabra de Dios, el Evangelio. La Escritura no es una colección de libros como algunas personas lo mencionan así, que es una obra literaria, que es una de las mejores composiciones que hay en el mundo, hay literatura, etcétera. Yo recuerdo que incluso en la escuela nos daban a leer algunas porciones de la Biblia, pero de una forma literaria. Pero nosotros ahora entendemos que esta palabra es vida. Amén. Algunas personas dicen que esto solamente son mitos, son fábulas, son algunas cosas que han escrito los hombres. Sí, como nos dice nuestro pastor, sí lo escribieron los hombres, pero hay que ver qué tipo de hombres. Amén. Y que fueron inspirados por Dios. Amén.
alguna gente dice, no, pero eso no hay prueba de que esa palabra fue escrita. Yo creo que si buscamos, y yo hablaba con un joven hace un par de semanas y le decía, mira, si tú buscas acerca de los faraones que se narran en la Biblia, tú lo vas a encontrar ahí fácilmente en Wikipedia. En cualquier biblioteca que tú te metas a buscar, busca un nombre y ahí te va a aparecer alguna descripción que verás todo lo que hay ahí. Amén. Hay pruebas, y le comentaba esto, que hay pruebas arqueológicas. Hay gente, y como ejemplo dice aquí que en los años 1929 a 1936 se hicieron excavaciones en las orillas del río Jordán y encontraron restos de los muros de Jericó. Amén, aleluya. Y ese muro nos describe en Josué capítulo 6 cómo fueron derribados, amén. Lo que estamos haciendo ahora, las vueltas, amén, las vueltas, amén. Entonces no hay duda de que esta palabra tiene errores. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, amén. Gloria a Dios, aleluya. También hay pruebas científicas de que esta palabra es totalmente veraz. Dice aquí que hasta el año de 1492 la gente creía que la tierra era plana. Amén. ¿Cuántos nos dijeron eso en la escuela? Que antes tenían la creencia de algunas personas, sobre todo de los hindúes, que son los que hicieron esta teoría, esta suposición de que la tierra era plana y que estaba soportada sobre 4 elefantes. Hasta sería, ahora nos causa gracia, pero antes ellos creían eso. Además de que la tierra era plana, estaba sobre 4 elefantes y estos a su vez descansaban sobre el lomo de una tortuga gigante. Y que no podían navegar más allá porque si no ellos se podían ir las embarcaciones al abismo. Pero mire, acompáñeme a lo que dice Isaías 40, 21, 27. Isaías 40, 21 y 22, vamos a leerlo. Esta escritura Dios se la dio al profeta Isaías hace alrededor de 2600 años. ¿Cuánto hace de lo que le llaman del descubrimiento de América? De 1492 para acá son más de 530 años por ahí. Y esta escritura que vamos a leer a continuación fue escrita hace alrededor de 2600 años. Amén. Lo tenemos todos. Isaías 40, 21 y 22 dice así: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y ponga atención aquí en esto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aleluya. Y a mí, yo cuando estaba leyendo ese versículo, a mí me llena de gozo. Esto es para exaltar a Dios, porque sabemos que esta escritura no tiene errores, que es infalible. Infalible es decir que no falla, que no hay errores, que no hay equivocaciones en todo lo que nos dice aquí desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Amén. Lo leyó también la hermana Ana, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quiénes? Primeramente para todo aquel que cree. Y esa es la clave, esa es la llave para que esa palabra, ese evangelio pueda empezar a hacer efecto en nuestras vidas, que creamos. Como le llama el pastor, tenemos que ser creyentes, no crédulos, porque dice que los crédulos creen en todo mundo, en todo lo que les dicen, ellos creen, pero nosotros somos creyentes. ¿Cuántos creyentes estamos aquí en esta noche? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y dice más. Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El día martes el hermano nos hablaba de que necesitamos tener fe, necesitamos buscar, leer la escritura, pero con fe, para que, como dice ese versículo, que la fe viene por el oír. Amén. Necesitamos escudriñar la escritura, porque nosotros estamos confiando en un evangelio poderoso, en un evangelio que cambia vidas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido testigos
testigos de ese poder, de este evangelio que cambia vidas, que cambia, que transforma, porque nosotros después, una vez que abrimos nuestro corazón, que escuchamos, no podemos seguir siendo la misma persona. Cuando la palabra del Señor empieza a hacer efecto, por eso les decía que la palabra es viva y eficaz, empieza a tener ese efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y empieza a transformarnos. Amén. Dice ese versículo también muy conocido en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa fue una ordenanza que el Señor Jesucristo dio para que se hagan las iglesias, predicarse el evangelio. Desafortunadamente ahora en las iglesias ya no se está predicando el evangelio genuino, el evangelio real, y en algunos lados donde se predica el evangelio ya lo están haciendo de una forma más, el pastor nos ponía el ejemplo de la leche, más diluida, más rebajado. La gente quiere escuchar palabras que le hagan sentir bien, que les hablen de prosperidad, y vemos esas iglesias, esas mega iglesias de 10,000, de 15,000 congregantes, pero ¿por qué está lleno? Porque se les habla bonito al oído, porque les dice: tú vas a recibir un nuevo trabajo, vas a tener una bendición, y gloria a Dios porque Él nos da todo, pero esa no es la prioridad. Dice la Escritura que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él sabe que necesitamos probablemente una casa, necesitamos un trabajo, necesitamos la ropa, pero si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Él nos lo da. Amén. Y la hermana también decía que, pero hay que saber cómo vamos a pedir. Amén. Porque probablemente no estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hay una cosa importante, que gracias a Dios que aquí en nuestra iglesia, que siempre se nos predica esa palabra fiel y verdadera. Amén. Gracias a Dios por nuestro pastor, que siempre se esmera, que siempre es usado con unción, con poder, para que Él nos siga compartiendo esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, vemos que durante su ministerio, el Señor Jesús, cuando hablaba el evangelio, cuando predicaba, siempre venía acompañado de algo muy importante, de poder. Cuando el Señor Jesús predicaba, se presentaba a algún lugar, algo pasaba. La gente que lo escuchaba, la gente que él tocaba o que él oraba por ellos, algo recibía. Y vemos un ejemplo de ellos es el centurión. Sabemos de esa historia que el centurión tenía un siervo que estaba muy enfermo, y él le dijo que fuera a su casa o que lo sanara, porque él era ese siervo muy querido de parte del centurión. Amén. Y él le dijo que solamente dijera una cosa. Dice el versículo, esto está en Lucas 7, dice que solamente di la palabra y mi siervo será sano. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y bueno, ¿qué sucedió? Dice más adelante los versículos que en ese mismo instante fue sano ese siervo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos lo de este hombre, dice que el Señor Jesús se maravilló por tanta fe que tenía este hombre. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros necesitamos esa fe cuando nosotros escuchamos la palabra, para que empiece a hacer un efecto en nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Otra cosa que hizo el Señor en ese mismo capítulo de Lucas 7, Él resucitó al hijo de una viuda en aquella ciudad de Naín. Dice la Escritura que cuando iba Jesús para esa ciudad, que se encontró un cortejo fúnebre, llevaban aquel muchacho, aquel joven, dice que era una viuda. No tenía, prácticamente podemos pensar que era una mujer desamparada, viuda, se le murió el hijo, y bueno, dice que el Señor detuvo todo ese cortejo, le dijo que detente ahí. Dice, es más, el de la Escritura dice que él solamente tocó el féretro, y al instante el muchacho resucitó, lo devolvió a la vida, y la gente se maravillaba de todo lo que hacía con solamente una cosa, con el poder de su palabra. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y bueno, hay otra historia más adelante, que con su palabra liberó a aquel endemoniado de esa ciudad de Gadara.
Dice que cuando llegó a esa ciudad, la tierra se estremeció porque no era cualquier hombre que estaba pisando ese lugar, amén. Y dice, no, nos dice aquí la escritura en Lucas 8:26, que ese hombre vivía ¿dónde? En los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? A veces a alguien le dicen, oye, hay gente que le da miedo hasta pasar por fuera de un panteón porque dice que algo le puede pasar. Pero este hombre vivía en los sepulcros y dice la escritura que él siempre, que la gente lo quería agarrar con cadenas y él de la fuerza, pero no era la fuerza propia de él, sino que él tenía una legión de demonios ahí, pero cuando el Señor se acercó, algo empezó a suceder ahí con ese hombre, amén. Dice Lucas 8:26, dice que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este hombre sabía quién era, amén, porque él lo reconoció por nombre y apellido, amén, y reconoció que quién era él, amén, y vemos cómo dice que andaba desnudo y bueno, y dice que tenía, aquí el versículo 32 dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido. La gente estaba ahí con la curiosidad de saber qué había pasado con este hombre, porque a veces la gente ve una persona que está así, que está poseída por algún espíritu y eso, y hasta como que se alejan, pero la gente tenía esa curiosidad de ver qué pasó con este hombre. Dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo estaba este hombre? Vestido y en su cabal juicio. Amén. Por eso les decía que cuando uno abre su corazón, escucha la palabra y esa palabra empieza a transformar las vidas y vemos el cambio que Dios le hizo de que andaba en la calle desnudo, sin ropa y tal vez gritando y todo eso, y después lo ven allá a los pies de Jesús, y eso es para darle la honra, la gloria, amén. Y yo creo que con muchos de nosotros ha sucedido lo mismo. Tal vez antes no sabíamos ni vestirnos o nos poníamos lo que queríamos, nos poníamos tal vez una playera, una camisa con una calavera, con alguna cosa así, pero lo hacíamos en ignorancia. Pero gracias a Dios que Él nos ha abierto los ojos y mire ahora las bellezas que podemos ver aquí, las transformaciones, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, así como el hermano, yo creo que cada uno de los que llegamos aquí llegamos deshechos, despedazados. Yo recuerdo que la primera vez que cuando yo vine aquí a la iglesia, yo venía así en short, yo venía con la gorra, incluso la gorra ni en la correcta posición. Y bueno, uno andaba así como quería. Pero el Señor nos empieza a trabajar en nosotros y nos empieza a enseñar. Por eso decía al inicio del Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta. Amén. Y nos enseña cómo debemos nosotros comportarnos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, hay un ejemplo más que quiero compartirles, que el Señor Jesús con el poder de su palabra calmó la tempestad. Amén. Conocemos esa historia en Marcos. Dice Marcos 4:35, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Sabemos qué es lo que hizo el Señor. El Señor se durmió, y ese es el problema a veces de que nosotros dejamos que el Señor se duerma. No hay que dejarlo que se duerma, sino empiezan a llegar las tempestades a nuestra vida. Y la verdad es que hay situaciones. Lamentablemente va a haber situaciones en nuestras vidas, va a haber tempestades, probablemente en el matrimonio, con los hijos, con la salud, tempestades económicas, incluso tempestades amorosas, amén.
Pero cuando nosotros le decimos al Señor que Él tome el control de nuestra vida, que Él tome el control de las cosas, Él va a decir simplemente, como le dijo al mar, calla y enmudece. Amén. Y al instante dice que se hizo una gran bonanza, pero incluso regañó a los discípulos que pasó, que les faltó la fe. Entonces Él tuvo que entrar ahí en acción. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dejarle que el Señor entre, que tome el control de esas tempestades, esa situación. Lamentablemente, dice la Escritura, dice el Salmo 23, que andamos por una vida de montes y valles. Amén. A veces estamos arriba, a veces hay que estar abajo, lamentablemente, pero el Señor dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esa palabra, si nosotros la hacemos, nos las apropiamos, seguro que Él nos va a ayudar. Dice que andamos en los valles, dice, aunque ande, es decir, vamos caminando, andamos caminando por esos valles son temporales, vamos a salir, pero si nosotros confiamos en el Señor Jesús, Él seguro que nos va a dar la victoria. Amén. Y hay una promesa en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluido Manhattan, incluido el Bronx, incluido todos los rincones. Amén. Necesitamos recibir de ese poder de Dios en nuestras vidas. Ese poder que nos da a través de su Espíritu Santo para nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él empieza a trabajar, Él nos empieza a dar de su Espíritu. Y fíjese que es en este orden. Esta promesa es en el siguiente orden. Primero viene el Espíritu Santo sobre nosotros, después nos da de su poder y después nosotros vamos a ser testigos de ese poder, porque Él está haciendo grandes maravillas en cada una de nuestras vidas. Amén. Pero ¿para qué es ese poder? ¿Para qué necesitamos ese poder? ¿Para tenerlo guardado en la bolsa? ¿Para qué? Ese poder también es para compartir con los demás hermanos. Viene la campaña Vivificados por Jesús número 7. No nos podemos salir así nada más. Necesitamos ser revestidos de ese poder. Amén. Necesitamos, o si no, ¿qué le vamos a compartir a la demás gente? Y no es necesario a veces que nosotros les estemos predicando ahí media Biblia, todo un evangelio, no. Simplemente con nuestro testimonio, con algo que nosotros le digamos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con eso podemos compartir y esa palabra empieza a hacer efecto en las vidas. Amén. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 9 y 10, que es cuando el profeta, ¿cuál es el profeta? El profeta Samuel unge al rey Saúl. Amén. Y dice esta historia que me gustaría que me acompañaran al capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer los primeros 7 versículos. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy pues que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Dice el versículo 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder,
y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vemos aquí la palabra que el Señor le dio a Saúl. Es decir, que cuando nosotros aceptamos este evangelio en nuestras vidas, algo va a pasar, algún cambio tiene que haber en nuestras vidas, porque no podemos seguir siendo iguales. No somos el mismo que cuando llegamos a la iglesia. Amén. Dice aquí la escritura que el profeta le dijo a Saúl, serás mudado en otro hombre. Amén. Y bueno, vamos a pedirle también a Dios que las mujeres también sean mudadas en otra mujer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que cuando este evangelio empieza a trabajar, probablemente ya no gritábamos mucho, pero ya tenemos que ir cambiando. Dios tiene que empezar a hacer algo en nuestras vidas. Y en el capítulo 9 salió este hombre Saúl a buscar unas asnas de su padre que se habían perdido. Si no se hubieran perdido esas asnas, probablemente no hubiera ido a buscar al profeta. Pero sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Probablemente usted ha perdido algo, hermana, probablemente ha tenido una pérdida. Pero esa pérdida tiene un propósito siempre y cuando estemos en las manos del Señor. Amén. Probablemente al inicio uno puede decir, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí este empleo? ¿Por qué? ¿Por qué perdí esta relación? Tal vez es porque Dios tiene reservado algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Pero necesitamos siempre enfocarnos en lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Dice que Saúl iba con su criado y estaban buscando las asnas, fueron a un lugar, no las encontraban, andaban dando vueltas buscando esas asnas y decidieron regresarse mejor a su casa porque dijeron, probablemente nuestro padre ya está preocupado por nosotros. El criado le dijo, en cierto lugar hay un hombre, era el profeta Samuel. Le dijo, vayamos con ese hombre, y todos los que van allá, la palabra que él les dice siempre es certera. Todo lo que él dice, porque sabemos que no es palabra humana lo que les hablaba. Amén. Pero Saúl les dice, y bueno, pero ¿qué vamos a llevar? ¿Con qué nos vamos a presentar si ya no tenemos pan en nuestras alforjas, ya no tenemos nada que llevar? Y esto a mí me hace pensar que cuando venimos a la casa del Señor necesitamos traerle algo. No podemos venir con las manos vacías a la casa del Señor. No podemos llegar así como a ver qué me va a dar Dios. Vamos a la iglesia a ver qué nos va a dar. No, nosotros debemos traer algo, y no estamos hablando de lo económico. Estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de nuestra vida, estamos hablando de nuestra ofrenda de alabanza, de gratitud. Amén. Debemos llegar, como leía la hermana en la intercesión, cruzar esa puerta con acciones de gracias. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que has dado, por mi familia. Amén. Y decía el criado, bueno, yo tengo una pequeña porción, una cuarta parte de una moneda. Bueno, llevémosle eso. Algo de lo que tenemos nosotros debemos darle. Algo, porque Dios es el dueño del oro, de la plata, pero también con eso que nosotros le estamos dando, nos está probando nuestra fidelidad. Amén. Una vez que llegaron a ese lugar con el profeta, el profeta Samuel sabía que Saúl iba a llegar ahí para ser elegido rey, porque Dios ya se lo había avisado una noche antes. Y él preparó dice el capítulo 10 de 1 Samuel, que él preparó una porción especial para Saúl, porque él sabía que iba a ir a buscarlo. Preguntando, la causa de que él fue para allá fueron esas asnas que se habían perdido. Tal vez esa pérdida que nosotros hemos tenido nos tiene algo preparado el Señor. Amén. Y probablemente uno puede decir, bueno, pero ¿cuándo recibir eso? El Señor tiene una porción especial para cada uno de nosotros. Así como Samuel le dijo a los criados, traigan la porción que yo ya he separado para Saúl.
esa porción que no sabemos, tal vez es una bendición, un nuevo trabajo, no lo sabemos, solamente el Señor lo conoce, pero nosotros debemos siempre venir con humildad en la búsqueda del Señor, amén. La historia termina con esta palabra que le dijo el profeta: una vez que el Espíritu de Jehová venga sobre ti, vas a ser mudado en otro hombre. Yo por eso les decía, necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para que seamos mudados en otro hombre. Y vemos lo que sucedió después con Saúl. Dice que una vez que se separaron, todo lo que le dijo el profeta Samuel sucedió. Se encontró a los hombres y él empezó a profetizar. Y había algunos hombres que estaban por ahí diciendo, pero ¿qué ha pasado con este? ¿Qué ha pasado con Saúl? Ya no es el mismo. Algunos decían, pero algo ha cambiado. Otros decían, es que el Espíritu del Señor vino sobre su vida. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, permitir que el Espíritu venga a nuestras vidas para que nosotros seamos mudados en otra persona. Y empezaron a hablar y decían, oye, pero este ya no es lo mismo. Ahora, ¿de cuándo acá él ya profetiza? ¿De cuándo acá aquel hombre que habíamos visto allá, aquella mujer que veíamos allí en las calles tomando, ya no lo vemos así? Ya está empezando a profetizar, ya está empezando a predicar ese hombre. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Y en esta noche, bueno, yo creo que hemos venido esperando algo del Señor. Amén, ya le cantamos, ya le rendimos la adoración, pero yo creo que también Él quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Como dice el inicio del capítulo 10 de 1 Samuel, había una redoma de aceite que está para cada uno de nosotros. Dios nos quiere ungir en esta noche, Dios nos quiere capacitar, Dios nos quiere dar la fuerza. Amén. Porque probablemente el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero antes quiere hacer algo con nosotros. Quiero invitarlos que estemos en pie. El Señor no puede usar cualquier instrumento, cualquier vaso. Primero necesita hacer una cosa y la sabemos todos. Ese vaso, ese instrumento necesita ser limpiado para que Dios pueda depositar su presencia, su espíritu. Amén. Hay una redoma de aceite en esta noche que el Señor